Él probablemente piensa que le ha fallado a su padre en muchos aspectos. Ese mandato de su padre, él que tiende a ser como mínimo psicópata y probablemente neurótico, porque la reacción con respecto a las fulanas, el que está dentro es propio de alguien que pierde los estribos, como le dicen en alguna ocasión, me parece que lo dice Holden, con bastante facilidad. Entonces él va, es una bola de nieve y es el único objetivo que tiene en la vida es devolverle a su padre, primero le ha mandado para demostrar a su padre que es capaz de hacer una tarea peligrosa que le ha dado. Y en segundo lugar, ya cuando muere el padre, es de alguna forma el ajuste de cuentas freudiano con el padre al que no le ha dado la satisfacción a lo largo del hijo. Lo que pasa es que yo creo que eso tienes que entenderlo porque así como las relaciones entre Holden y O'Neill están muy explicitadas a lo largo de la película, aunque Holden empiece hablando poco y cada vez hable más, al principio el que habla es O'Neill, en cambio ese mundo familiar de Karl Malden y su familia es un mundo de silencios, de reproches, de cosas que han sucedido o han dejado de suceder, que está muy bien explicado porque además todo sucede en el ámbito familiar, el porche, la veranda, las comidas. Insólito de todo punto en un western que un tipo muy joven como es el hijo no sea capaz de levantar a un hombre que tampoco es gordo, que será 70 y tantos, 80 kilos, y eso es una parte fundamental del final, que él no puede levantarlo. Yo creo que es simbólico un poco. Claro, porque eso es... Lleva muchos días de persecución. Sí, pero... Quiero decir que se han pegado una paliza tremenda. Sí, pero yo creo que está buscado lo que acabas de decir, que es casi prácticamente simbólico, ¿no? Porque indudablemente tendría que acabar pudiendo ponerlo en el caballo, por muy agotado que estuviera, pero yo creo que el simbolismo y el final depende de ahí, sobre todo para demostrar esa inseguridad. A lo mejor al revés, un veterano como vida, Holden, ¿no? que ya confiesa tener casi 50 años, bueno, no, pero un tipo de 22, ¿cómo no iba a poder levantarlo y montarlo? Yo creo que está más bien hacia el simbolismo, porque la película poco a poco, y el plano monólogos final, de Holden, la muerte, bueno, rueda cosas que son casi de película experimental, como ese cuchillo ardiendo con el que le va a volver a abrir la brida de la herida o probablemente cortarle la pierna en algún momento, ¿no? Y lo rueda de una forma que es casi de esos planos que cogía Fuller, a lo mejor en Corredor sin retorno, o los cineastas europeos en ese momento. La película se va cerrando progresivamente, empiezan a hablar ya claramente del fatum, el paisaje es cada vez más mineral, más lunar, como ha dicho Juan Antonio, y yo creo que ese final necesariamente tiene que ser un final un poco simbólico, es decir, que alguien que no puede con el peso ni siquiera de lo que le ha dejado su padre, pues la verdad es que llevar un cadáver probablemente a 500 o a 1000 millas de las que están, porque empiezan hablando de la frontera de Wyoming, y ahí ya, pues, aunque sea, deben de estar ya muy cercanos a la frontera, están ya a 2000 Colorado, Arizona. Ten en cuenta que 1.000, 3.000, 4.000 o 5.000 kilómetros. ¿Dónde va con un cadáver? En París. ¿Dónde va con un cadáver? En un mulo. Las distancias, como dice, las extensiones son enormes. Son tremendas. Son tremendas. Pero el plano final, el último plano, es muy misterioso. Esa grúa gigante. Pero lo que dice García, en el fondo, es que eso en otra película cargaría con el cuerpo y se lo llevaría a los 1000 o 2000 kilómetros. Y en este caso, yo lo que pasa es que pienso que es un poco, sírvase usted mismo, es decir, cada uno a partir de ese final... El final, Joe Don Baker se coge en su caballo y se va, ¿no? que tú ya le vas viendo avanzado. El otro se queda con Holden. Es una sensación extraña, en medio de la nada. Están en medio de un paisaje yo pienso lunar, que lo va a mineral, enterrar, y dices, ¿y esto qué es? Le va a poner unas piedras encima y lo va a enterrar bajo las estrellas, igual que el compañero, de alguna manera para hacer pandán con la muerte del compañero, ¿no? No sé, yo eso diría del hermano, sí, pero de él me da la sensación, y te repito, que me da la sensación de que lo va a dejar allí. Yo creo que además es la tragedia completa, ¿no? El hermano es que ya... que se va, digo, pero el hermano ha querido regresar en varias ocasiones anteriormente. Dice, esto es una locura, aunque nos lo ha dicho nuestro padre. Digamos, es el personaje racional, el personaje normal. Este no es normal, está obsesionado porque es un personaje obsesivo. Su padre que ya no vive. Claro, ¿no? Y ellos ya lo saben porque se lo advierte el sheriff de Benson, ¿no? Hay un momento en que ese hermano dice que, bueno, también tengo curiosidad por ver cómo le da caza. Y ya lo ha visto. Ya no tiene nada que hacer y se da la vuelta. A mí me parece que, digamos, es eso, un final abierto para que cada uno lo interprete. Entonces, y está claro que es un homenaje a John Ford, el ir al Monument Valley. Sin duda. Hay un plano que si lo monta
que si lo monta Bustos, pues el plano en el que John Wayne intenta disparar sobre su sobrina es aquí el plano, que se ve en plano mucho más general, de unas dunas del desierto con un riachuelo que corre por debajo. Hay más localizaciones de Ford, pero esa de Centauros del Desierto, donde quiere matar a su sobrina por entender que ya es mestiza, en su concepto de neurosis, de racismo, etcétera, etcétera, está ahí, está lleno de homenajes a Ford. Insisto que el plano general del entierro del este está rodado muy fordianamente. Yo creo que cualquiera de ellos que ha crecido en la admiración del cine, y Blake Edwards es un hombre de cine, pero ya es de una siguiente generación que ya ha visto y ha reflexionado lo del cine y se ha demostrado ser cinéfilo a lo largo de su carrera, pues evidentemente está ahí. A mí una de las cosas que me gustaría... la Metro-Goldwyn-Mayer, que ya había hecho, que la hemos visto aquí, Billy el Niño, sí, que está rodada en el Monument Valley, la película de David Miller, igual. Sí, había mucha gente que mientras vivió Ford no se atrevía a rodar. Me van a decir que le copio. ¿No? Me van a decir que copio, eso es Ford Country, es territorio de Ford, pero después ya hay mucha más gente que la haya rodado. ¿Quién lo hace? Antes de morirse nadie. Es León el primero que va allí. Érase una vez probablemente haya habido alguna otra película, pero Leone yo creo que es el primero que utiliza como era Chera, una volta il West, ¿no? Es una vez el oeste. Él es el primero que lo dice, además de rendir homenaje. Yo quiero rodar donde ha rodado John Ford. Y claro, luego dice, tengo muchos problemas con los sindicatos y con los extras americanos y con todo, pero es el primero que rueda en Monument Valley. Y una vez que lo hizo ya abrió la brecha y ya siguieron los demás. A mí una cosa que me llama la atención es la eclosión de western crepusculares que hay cuando el western se está acabando, no ya es que hablen del crepúsculo. Cuando se está acabando el cine americano. Se está acabando el cine americano y el cine clásico, porque la mayor parte de las novelas en las que se inspiran, por ejemplo Monty Walsh, están escritas en los años 50 o 60, es decir, que el aspecto crepuscular de Cierre de la Frontera literariamente está muy en 20 o 30 años. El cine no lo hacía, pero cuando llega, curiosamente, se están acabando el sistema de estudios, las grandes estrellas, los géneros cinematográficos, el propio oeste, hay una eclosión de películas crepusculares de las que todavía no nos hemos recuperado. Mientras en Europa cada año se hacen 500 westerns, spaghetti westerns. Sí, porque precisamente en el año 71 incluso en Yugoslavia se hace, pues con muchísimos, se estaban haciendo muchísimos espaguetis aquí en el año 71 cuando se rodó esta película. En esos años. Y 72. Ahora de vez en cuando se ven alemanes. Winnetou, aquellos de Winnetou, de Carmyle, las novelas de Carmyle. Pero esto coincide con el fin de... Es un fin de raza, un fin de época, y los estudios se van. La Metro-Goldwyn-Mayer ya no existe. No, y además es que los espectadores empiezan a no ir a los western, que eran el gran alimento popular, es decir, que el criterio de los espectadores ha ido cambiando. Y ahora, bueno, ahora mismo se estrena, yo insisto muchísimo, que el último western de Kevin Costner, Open Range, no lo ha visto absolutamente nadie, ha tenido críticas como mínimo tibias, pero la gente tampoco va a verlo. Gente que te dice, ya no se hacen películas como las de antes, le recomiendas un western y parece que es un género marciano. Probablemente a mis hijos o a mis sobrinos el ver un western es una cosa que les resulta absolutamente extravagante, mientras que para nosotros forma parte de nuestra biografía personal, porque desde niños hemos jugado a las películas del oeste, hemos coleccionado libros del oeste, hemos visto películas del oeste, cromos del oeste. Revólver, claro. Si no te lo hacías calamina, pero si no te lo hacías con unas pinzas de la ropa, con dos pinzas de la ropa, o te lo hacías con una pastilla de jabón. Eso se hacía de todas formas. Pero es curioso que uno de los últimos westerns, y que es una obra maestra en su metraje normal, es Las puertas del cielo. Ese es un western clásico. Tiene algo más que western. Yo creo que es un western. Yo creo que, bueno, es que tiene algo más que western. Duelo al sol es más que un western. Claro, todos los westerns, yo prefiero los que son menos que un western. Son algo más que un western. Es que en este mismo año se estrenó El pequeño gran hombre, que tampoco se puede decir que fuera, bueno, pues era también, no digo que fuera crepuscular, pero sí, era distinto. Es revisionista y por lo tanto no estaba dentro. Sí, claro. Basada en una novela de un novelista Berger, que es un novelista muy importante en Estados Unidos, o sea que no, bueno, para mí son importantes Ernest Jacobs, Sanegrey y cualquiera, pero digo, el que vea la cultura como etiqueta de suplemento cultural, ¿no? Oye, pero de todos esos que tú citas siempre, el que más dinero le sacó esto fue Louis L'Amour, ¿no? Que se hizo Hondo y muchos libros de estos. Pues sí, era un bestseller. Hay muchos que escribían bestseller, claro, sin ningún género de dudas. Hay uno
magnífico, que además es el western que intentó rodar Bogdanovich con James Stewart y John Wayne, que se llama Streets of Laredo, las calles de Laredo, desde donde salió Paloma Solitaria, Lonesome Dove, la novela esta, y él no lo pudo conseguir porque ni Wayne ni Stewart pensaban arriesgarse en una película en la que iba a estar también Ryan O'Neal, y es una película pues muy parecida a esta de alguna forma, una conducción de ganado disparatada en mitad de un contexto también muy crepuscular. Pero eso es Larry McMurtry. Claro, de ahí, de ese guión de Street of Laredo que no pudo rodar Bogdanovich porque sus amigos James Stewart y John Wayne no quisieron apoyarle con respecto a esa película, lo digo cuando Bogdanovich era el no va más, con qué me pasa doctor, etcétera, de ahí sale la novela Paloma Solitaria y la segunda parte de esa que es Streets of Laredo se llama. Bueno, pero eso que yo no sé si yo la tengo, fue una serie de televisión que ganó todos los Emmys. Todos los Emmys. Es maravillosa. Maravillosa, sí, es una gran serie de televisión. Es una maravilla. Pero eso te llama la atención que Hollywood, con una novela que fue premio Pulitzer, porque esa novela de Larry McMurtry fue premio Pulitzer, fueran incapaces de hacer un western, los mejores que había en ese momento, a nadie le interesó, Hollywood no la pudo montar y tuvieron que montar una serie de televisión que funcionó muy bien, porque la serie está muy bien, porque la novela es